Esto es Matemáticas Súper Explicadas. En la página 202 del programa de reforzamiento académico vienen una serie de problemas con fracciones. Es importante que antes de ver cómo se resuelve, lo intentes por tu cuenta y luego compares tus respuestas con el procedimiento que usamos aquí. El número 1 dice: Emilio llevó una torta a la escuela, pero a la hora del recreo no tenía mucha hambre y solamente se comió 2/5 de la torta. Luego, a la hora de la salida, se comió 1/5 de la torta. ¿Qué fracción de la torta se comió en total? Este es uno de los problemas más fáciles, por eso está en el nivel básico. Y digo que está muy sencillo porque en este dato que tenemos aquí, 2/5 de la torta y 1/5 de la torta, observamos que tienen el mismo denominador, y eso significa que se pueden sumar o restar fácilmente. En este caso, creo que ya sabes que se tiene que sumar, porque dice qué fracción de la torta se comió en total. Y sumar 2/5 más 1/5 es tan fácil como si sumaras 2 gatos más un gato. En total tendríamos 3 gatos, es decir, 3/5. Pasamos al problema número 2. El abuelo de Ana Cecilia hizo carnitas y le regaló una olla llena, porque a ella le encantan. ¿Qué le encantan? ¿Las ollas o las carnitas? El sábado se comió 1/7 de la olla, el domingo se comió 3/7 y el lunes se comió 2/7 de la olla. Pobre olla, se la comieron. La pregunta dice: ¿qué fracción de la olla de carnitas se comió durante los 3 días? Tenemos 3 datos: 1/7, 3/7 y 2/7. En este momento tú debes decidir si estas cantidades se deben sumar o restar. Saber qué operación se debe hacer en la resolución de problemas es el paso más importante para demostrar que se dominan estos procedimientos. Y creo que es muy obvio que esos 3 números se tienen que sumar, ya que se puede deducir de la pregunta. Y como los 3 denominadores son iguales, simplemente se suman los numeradores. Y eso nos da 6/7. Esa es la respuesta del problema número 2. Y pasamos al número 3. Marta bebió 1/3 de litro de leche en la mañana y 1/2 de litro de leche en la noche. ¿Cuánta leche bebió en total durante el día? Este problema ya se empieza a complicar porque sumar 1/3 y 1/2 no es tan fácil, porque los tercios no son iguales a los medios. Recuerda la regla básica de la suma y la resta. Solamente se pueden sumar elementos iguales. Solamente se pueden restar elementos iguales. Si no son iguales, no se puede sumar ni restar. Imagina que tienes un círculo y lo vamos a dividir en 6 partes iguales. No me quedaron tan iguales las 6 partes, pero lo importante es lo que sigue. Si yo quiero iluminar 1/3 de estas 6 partes, es evidente que 2 partes es la tercera parte de 6, porque 2 por 3 es 6. Así que si ilumino 2 partes de 6, estoy iluminando la tercera parte. Y luego le voy a aumentar 1/2. Y 1/2 sabemos que es la mitad de cualquier cosa. Por lo tanto voy a colorear exactamente la mitad de esta figura. Y obviamente son 3 partes de 6. Y así podemos ver entonces que la respuesta de sumar 1/3 más 1/2 va a ser 5/6. Pero ¿cómo se hace sin dibujitos? Pues cada una de estas 2 fracciones deberá ser convertida a otra fracción de tal forma que se puedan sumar. Y para eso tienen que tener el mismo denominador. Si yo hago una numeración de 3 en 3 y una de 2 en 2, puedo ver que el primer número que se repite en las 2 series es el 6. Y ese número es el denominador común. Se llama mínimo común múltiplo. Y significa que los tercios los voy a convertir a sextos y los medios a sextos. Así que 1/3 para que se convierta en sextos fue multiplicado por 2. El 1 que está arriba también por 2. 2 por 1, 2. Y ya tenemos la primera equivalencia. 2/6 para que se convierta en 6 se multiplica por 3. Así que 3 por 1, 3. Y ahí tenemos la segunda equivalencia.
Un tercio se convirtió en 2 sextos y un medio en 3 sextos. Y como ya tienen el mismo denominador, se pueden sumar. 2 más 3, 5 sextos. Esa es la respuesta de la número 3. Obviamente, para resolver todo este tipo de problemas, se requiere dominar todos los temas que hayas visto anteriormente en quinto y parte de sexto grado, ya que si en alguno de ellos no te quedó claro o no lo viste, va a ser muy difícil que puedas comprender todo lo que vamos a hacer aquí. El problema número 4 dice: Andrea y Antonio ayudaron a pintar la cancha de la escuela. Andrea pintó 2/5 de la cancha y Antonio pintó 1/6 de la cancha. ¿Qué fracción de la cancha pintaron entre los dos? Tenemos dos datos, 2/5 y 1/6. Lo primero que debes hacer es determinar si estos números los tienes que sumar o restar. Y en la pregunta puedes encontrar la pista. ¿Qué fracción de la cancha pintaron entre los dos? Eso significa que hay que juntar lo que pintó cada uno, y eso es una suma. Y como tienen diferente denominador las dos cantidades, hay que transformarlas en otras equivalentes que tengan el mismo denominador. Observa que este número es primo, y si no has visto mi video de los números primos, te recomiendo que lo hagas porque es muy importante conocerlos. Como el 5 es un número primo, es muy probable que el mínimo común múltiplo resulte de multiplicar estos dos, y en este caso así va a ser. 30 es el denominador común, pero no siempre el denominador sale de multiplicar esos números. A veces conviene encontrar un número menor. Y como el 5 se multiplica por 6 para que se convierta en 30, el 2 también se debe multiplicar por 6. 2 por 6, 12. Y como el 6 se multiplica por 5 para que sea 30, entonces el 1 también se multiplica por 5. 5 por 1, 5. Y ahora, como tienen el mismo denominador, que es 30, ya se puede sumar lo que está arriba. 12 más 5, 17 treintavos. Esta es la respuesta. Aquí se puede observar por qué algunos prefieren utilizar el método de la mariposa, que es multiplicar 5 por 6, 30 para obtener el mínimo común múltiplo, y luego multiplicar en forma cruzada. 2 por 6, 12, y 5 por 1, 5. Sin embargo, hay que comprender lo que se está haciendo realmente. Si nada más te aprendiste el método de la mariposa sin comprender fracciones, difícilmente podrás resolver problemas. Y pasamos al número 5. Laura tenía un pastel y lo partió en 9 rebanadas iguales. Javier se comió 5 rebanadas y Juliana se comió 2 rebanadas. La pregunta dice: ¿qué fracción del pastel se comieron entre Javier y Juliana? En la misma pregunta podemos ver que tenemos que juntar lo que ambos se comieron. 5 rebanadas más 2 rebanadas. En total, 7 rebanadas. Esa respuesta parecía estar muy fácil, pero la pregunta dice ¿qué fracción del pastel? No cuántas rebanadas se comieron. ¿Y cómo lo voy a expresar esto como fracción? Pues muy fácil. ¿Cuántas rebanadas había en total? 9. Entonces se comieron 7 rebanadas de 9. Y eso se expresa así: 7 novenos. Como puedes ver, estos 5 primeros problemas son relativamente fáciles. Cualquier alumno de sexto grado debería poder resolverlos sin mayor problema, porque es el nivel básico. Ahora tenemos que pasar al nivel medio, para aquellos que son muy buenos con las matemáticas. Pero esto lo veremos en el próximo video.